Buen día a todas, un saludo compañeras. Mi nombre es Carol Vivas, soy psicóloga de profesión y estudiante de la maestría en Estudios de la Mujer de la UCB. Y para esta, su materia, Teoría Feminista, voy a hablar de Mary Wollstonecraft, específicamente de su obra Vindicación de los Derechos de la Mujer en 1792, una obra que es realmente base en nuestro tema de estudio. Ahora bien, vamos a iniciar hablando de la autora de esta obra, Mary Wollstonecraft, quien nace el 27 de abril de 1759 en Inglaterra. Ella fue una escritora, dramaturga, ensayista, profesora, niñera y costurera. Y es que realmente Mary tuvo una vida bastante inusual para lo que se suponía eran los estereotipos de una mujer de clase media burguesa. Y pasa que su padre, quien era el responsable de toda la economía de su familia, despilfarró el dinero. Y esto obligó a la familia Wollstonecraft a tener que mudarse en distintas oportunidades, lo cual los dejó bien apartados de lo que eran las costumbres de la clase media. De hecho, Mary tuvo que verse obligada a trabajar como profesora y niñera de una familia durante más de 7 años, y es por ello que nace también como esta iniciativa de querer educar y de querer enseñar. De hecho, ella con una de sus amigas tuvo un proyecto en donde querían tener como una escuela para enseñar a las mujeres. Sin embargo, esto no se dio ya que su amiga fallece y pues ella siguió con otros proyectos siendo ensayista, y de hecho su vida estuvo marcada siempre por lo que era la vocación hacia los textos. Ella fue conocida por su escritura desafiante y debido a que ella notaba y veía el negado espacio para las mujeres en la época. Como dato interesante que me pareció bastante importante, es la madre de Mary Shelley, la autora de Frankenstein. Sin embargo, no la conoce pues fallece en el parto de esta misma. Cabe destacar que Mary Wollstonecraft fue una adelantada a su época. De hecho, ella vivió un estilo de vida que fue bastante cuestionado y criticado para la época, y que luego sus obras fueron tomadas por las feministas y se convierten en la base y en todos los fundamentos que utilizamos hoy en día. Sin embargo, ella vivió en la era de la Ilustración, una era que prometía los derechos humanos, pero ciertamente se empezó a dar cuenta que esos derechos humanos solamente enfocaban al hombre y no enfocaban a la mujer. Es por esto que ella escribe en apenas 6 semanas Vindicaciones de los Derechos de la Mujer, como una respuesta también a un texto llamado Vindicación de los Derechos del Hombre, en donde ella respondía a todo esto que podríamos decir era hipocresía, pues solamente hablaban de una parte de la población, y el cual también suponía una crítica al modelo específico de mujer defendido por Rousseau, quien fue un filósofo y escritor bastante famoso para la época. En su obra Emilio, él negaba a las mujeres una posición pública y las instaba y animaba a que sean activas y fuertes, pero en la esfera privada. Es allí como Mary Wollstonecraft se dio cuenta de las incongruencias que había con respecto a las características a las cuales se le atribuían a las mujeres, porque en algunos momentos éramos denominadas y relacionadas con el desorden y con el deseo, producto de deseo. Sin embargo, también a veces éramos consideradas como los ángeles del hogar e inocentes. Ahora bien, quiero hablarles de las ideas principales de este libro. Quise destacar 4 conceptos que me parecieron muy importantes para analizarlos en nuestra materia. El primero es la razón. La razón siento que fue clave en todo lo que fue el debate con respecto a los derechos humanos de las mujeres, ya que Mary Wollstonecraft veía la razón o también el entendimiento como una cualidad esencial que nos definía y nos distinguía como seres humanos por encima de las pasiones y los sentidos. O sea, veía que, por ejemplo, en comparación a los animales, teníamos esa capacidad de razonar. Y entonces, allí es donde la autora sostiene que si las mujeres, al igual que los hombres, tenemos esa capacidad de razonar, estamos dotados de razón, entonces debemos tener el mismo derecho a cultivarla y utilizarla para guiar nuestra vida. Y es de aquí donde surge su tesis fundamental. Y es que si somos iguales en razón, somos iguales en dignidad y derechos. Y el hecho de que nos nieguen
que somos seres razonables o con capacidad de raciocinio, también significaba que nos estaban negando nuestra humanidad. Y bueno, a partir de la razón llegamos al concepto de la virtud. Y es que Wollstonecraft critica ferozmente la noción social de que existe una virtud femenina, basada en la pasividad, la debilidad o la inocencia. Para ella, la virtud es una cualidad moral única, la misma para todos. Es decir, ser virtuoso significa actuar con principios sólidos y con conocimiento, lo cual puede lograrse a través del ejercicio de la razón. Al negar a las mujeres el cultivo de su entendimiento, la sociedad no solo les niega derechos, sino que les niega la posibilidad de ser verdaderamente morales y buenas personas. Ahora vamos con otra de las ideas principales de este libro y es el concepto de el carácter sexual. Y es que este realmente es un argumento revolucionario de Wollstonecraft, quien afirma que las características que la sociedad llama femeninas, como por ejemplo la frivolidad, la susceptibilidad y la obsesión por la belleza, no son naturales, sino más bien artificiales. Y es que este carácter sexual es impuesto. Ella explica que la mujer aprende a enfocarse en la apariencia y la seducción porque la sociedad le ha enseñado que esa es la única moneda de poder que posee. Es decir, fuimos moldeadas para ser objetos de deseo y aprobación, es decir, para ser cosificadas en lugar de ser sujetos pensantes. Y el resultado de esto es que la mujer pues, se condena a una dependencia perpetua, lo que ella llama un estado de infancia moral, donde no se atreve a pensar o actuar por sí misma. Aquí es donde empezamos a ver cómo Wollstonecraft empieza, sin haber llegado a este concepto de género a su vida, a empezar a implementarlo y empezar a mostrarlo con sus ideas. Continuamos así entonces con el siguiente concepto de este libro y era la educación deficiente. Y es que Mary Wollstonecraft identificó al culpable de la degradación de las mujeres y era el sistema educativo. Y es que ella veía que la educación para las mujeres estaba diseñada exclusivamente para el matrimonio y no para la vida. Se nos enseñaba entonces a ser encantadoras y dóciles para asegurar a un protector, pero no se nos enseñaba a desarrollar la mente ni ser autosuficientes. De hecho, la autora utiliza una metáfora llamada la flor plantada en el suelo de la vanidad, y allí ella habla de que la mujer está destinada a marchitarse, cuando su belleza se desvanece sin tener ninguna otra herramienta para la vida. Allí habla de lo que es el envejecimiento de las mujeres y cómo muchas veces cuando envejecemos, las mujeres pareciera que ya no tuviéramos nada que hacer en este mundo y no fuéramos útiles, al menos también para la creencia de esa época. También Mary Wollstonecraft hablaba de que esto tenía unas consecuencias morales y sociales y que las mujeres empezaban a depender y esto creaba como un vicio que corrompía la moralidad de la mujer, ya que las hacía manipuladoras y superficiales, pues entonces solo buscaban agradar a su señor, a su esposo. Ella utiliza un argumento muy fuerte y es que decía que una mujer débil e ignorante es incapaz de ser una compañera igualitaria o una madre eficaz y que si las madres no eran racionales y virtuosas, entonces no podrían criar a ciudadanos libres e inteligentes y por lo tanto la sociedad se debilitaría y sería como la víctima de todo este sistema y el problema de la mujer, por tanto, era el problema también de la sociedad. Allí yo veo que también le entregaban demasiada carga y responsabilidad a las mujeres. Sin embargo, entiendo todo este punto de la independencia de las mujeres y de ver que éramos criadas únicamente para esto y esta era nuestra educación. Vindicación de los derechos de la mujer no es solamente un texto histórico. Es el punto de partida de nuestra teoría feminista contemporánea.
El día de hoy quise traer a dos autoras feministas como lo son Simone de Beauvoir y Celia de Amorós. Simone de Beauvoir, por su parte, tiene ideas de Wollstonecraft en su tesis fundamental, en donde hablaba de no se nace mujer, se llega a hacerlo, ya que tiene su raíz directa en todo lo que esta autora también decía, al mostrar que la feminidad era una construcción cultural impuesta y no un destino biológico. Eso significaba que el comportamiento femenino era aprendido y no natural. A su vez, Celia Amorós la ubica a Wollstonecraft en el centro del proyecto ilustrado feminista, y ella entiende que el feminismo de esa época debía reclamar para las mujeres los principios de razón y autonomía, que la ilustración pues les había prometido pero no cumplido. A su vez, también tenemos a otras autoras como por ejemplo Ana de Miguel, que hablaba acerca de la dependencia emocional y la frivolidad y que esto impedía la construcción de relaciones basadas en el respeto mutuo y la razón, las cuales eran esenciales para la democracia. En esta parte del video les quiero hablar de las reflexiones que me surgieron al leer este libro, y es que lo primero es que se nos ha visto como seres irracionales desde los inicios de los tiempos y se le ha adjudicado a nuestra biología como mujeres. El hecho de ver cómo Wollstonecraft defendió simplemente lo que era la razón, algo que hoy en día nos parece tan básico y nos parece como tan esencial. Sin embargo, investigando en la historia, pues hemos visto que se nos ha tratado de irracionales e histéricas a lo largo de la vida, y que son conceptos que se manejaban en ese entonces y que aún con otras palabras se mantienen. También me parece importante que, aunque ella no lo haya dicho de esta forma, hablaba de los roles de género y el cómo se le adjudicaban ciertas características a lo femenino y ciertas características a lo masculino, y obviamente lo masculino estaba siempre por encima de lo femenino, y este eran pues lo que situaba el poder. Entonces, me parece muy interesante como desde ese entonces, desde los años 1700, o sea, desde el siglo XVIII, se hablaba acerca de los roles de género impuestos y cómo la mujer realmente no cabía del todo en estos conceptos. Además, conceptos que eran bastante contradictorios, conceptos que nos ubicaban, por ejemplo, en fuentes de deseo, como lo dije anteriormente, a ángeles, a inocentes, a puras, dóciles. Entonces, no había como mucha congruencia en estos roles de géneros, y no los hay actualmente. A su vez, también hablaban de la frivolidad y los estereotipos de belleza, o bueno, a eso fue lo que quise llegar, porque sentía que todos estos roles de género también hablan de los estereotipos de belleza que tenían las mujeres en ese entonces y que tenemos actualmente, que muchos de los conceptos que son vistos como femeninos son vistos como superficiales. Lo femenino también es visto como algo banal, y se transforma este concepto con los años, pero el trasfondo es el mismo. Ciertamente vemos como las mujeres somos las principales víctimas de todo lo que son los estereotipos de belleza, el cómo nos afecta a todas nuestra imagen, y creo que esto no es casualidad. Además, la libertad de la que habla Wollstonecraft fue un concepto que me llamó muchísimo la atención y que me pareció bastante bonito, ya que ella hablaba que esta libertad era crucial para la autonomía y la independencia de las mujeres. Siguiendo entonces con el concepto de libertad que les mencionaba anteriormente, me gustó mucho la definición que tiene Mary Wollstonecraft de la libertad, ya que para ella no era simplemente hacer lo que se deseaba o seguir las pasiones, era más bien una libertad racional, y era que tuviéramos la capacidad de guiar nuestras acciones y elecciones a través del entendimiento y de la razón, algo que también defendía muchísimo ella. Y Wollstonecraft, perdón, era muy clara, y ella decía que la mujer no puede ser libre si es dependiente.
La dependencia, ya sea económica o emocional, la obligaba a actuar por conveniencia o por miedo a su protector o a su esposo. Y esto, entonces, por lo tanto, no era del todo autonomía moral, y eso era lo que se quería, autonomía para las mujeres, y era la capacidad de ser responsables de las propias acciones y de la propia virtud. Así que esto realmente es un manifiesto de dignidad que exige que el género femenino deje de ser una barrera para la realización de la esencia humana. Ella nos enseña que también la razón es la base de la libertad. Y pues bueno, o sea, siento que si la libertad es la capacidad de ser sujetos morales y racionales, nos deja como esa enseñanza, nos deja como el hecho de que seamos mujeres que pensamos, y creo que por eso también lucho muchísimo por lo que era la educación de la mujer, porque ciertamente al estudiar se nos abre un poquito la mente, se nos abre todo lo que son las ideas, y esto era algo que abogó y que ciertamente nos deja muy agradecidas por todo su trabajo, ya que estamos aquí el día de hoy gracias a autoras como ella. Bueno, compañeras, y llegamos hasta el final de este video. Muchísimas gracias por su atención y les quiero dejar con esta frase que dice: solo si se cultiva el entendimiento puede la mujer gobernar sus propias acciones y aspirar a ser verdaderamente libres. Les deseo que sean unas mujeres libres y autónomas, y nos vemos en clases. Muchas gracias.